Hola, hola, buenas tardes queridos hermanos y amigos. Bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Le damos gloria a Dios, le damos gracias a nuestro Dios por este día que Él nos está regalando, por este tiempo que Él nos dispensa, estar pues aún todavía sobre esta tierra de los vivientes. Y eso significa que tenemos la posibilidad para, para los que estamos en su presencia, seguir estándolo. Y para los que no están en su presencia, pues eso significa que la puerta aún está abierta, que la puerta no se ha cerrado. Amén. Gloria al Señor. Alabado sea nuestro Dios. Así que le damos gloria, honra y alabanza a ese Dios vivo y verdadero, al Dios que vive, al Dios que reina, al Dios que es, que era y que será por siempre y para siempre, eternamente, nuestro Dios y Padre Celestial, en Cristo Jesús, Señor nuestro, en Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Alabado sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Padre. Gloria al Señor. Mis queridos hermanos, que quiero yo compartirles una reflexión de la palabra de nuestro Dios. Y, y a este tema que estamos pues por iniciar, o estamos iniciando ya, pues le hemos denominado pecado sin pecado. Pecado sin pecado. Tira, ¿cómo no se entiende ese título de ese mensaje? Bueno, ya lo va a entender. Ya lo va a entender usted. Para nosotros iniciar, podemos ver en el libro de Levítico, el libro de Levítico, capítulo 11, vemos que el Señor pues ahí comienza a hablarle a Moisés sobre ciertas cosas que todo el libro de Levítico es de cosas que se permite y que no se le permite, que se permite y que no se le permite al hombre, ¿verdad? Unos las tienen, pues que dice leyes dietéticas, leyes morales, leyes no sé cuánto. Para mí todo es una sola ley, con diferente articulado. Una sola ley con diferentes articulados. Punto. Se acabó el lío. ¿Ya? Pero aquí habla, por ejemplo, en el capítulo 11, habla de animales que se podían comer y animales que no se podían comer. Voy a leer unos cuantos versículos nada más y de ahí desarrollamos un poquito más. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndole, habla a los hijos de Israel y diles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos, el camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida. Lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña. Lo tendréis por inmundo. Asimismo, la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña. La tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuña hendida, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. Y así sucesivamente, pues, de algunos animales, como también aquí, por ejemplo, habló de animales terrestres, ya, o sea, que caminan sobre la tierra. Y también habló, pues, de aves. Y también habla también de peces. Amén. Y así, sucesivamente, un sinnúmero de animales que dice que estos podés comer, estos no, estos sí, estos no, estos sí, estos no. Amén. Y entonces, pero ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? O sea, ¿dónde está la verdad del Espíritu? ¿Dónde está la lectura del Espíritu aquí? ¿Ya? Porque, por ejemplo, al tiempo presente que nosotros estamos aquí, nosotros vemos, por ejemplo, uno de los animales que yo creo que en muchos países, por lo menos aquí de América, de aquí de América, uno de los animales que se come y que es pues dice la palabra del Señor, pues que son inmundos. Por ejemplo, el cerdo. El cerdo. Yo creo que, yo diría que en toda América,
pues el cerdo, la gente lo come y ya a veces comprobado científicamente que es una carne muy sana para unos sí, hablando científicamente, unos sí, otros no, unos sí, otros no. Pero en estos últimos tiempos la mayoría es de que sí es una carne sana y que sí es una carne saludable, ¿ya? Y entonces, ¿por qué la gente no se muere por comer este cerdo? ¿O por qué, o por qué la gente, por ejemplo, no se muere por comer caballo, por ejemplo? Se dice pues que, por ejemplo, por aquí en América casi no hay camello. Por ahí no sé si en algún ladito habrá camello, pero por lo menos aquí en América, si hay, será muy poco, ya. Pero en otras partes, pues sí hay bastante camello y se tiene entendido de que sí se come el camello. Entonces así sucesivamente muchos animales que sí se los come y no pasa nada, entre comillas, no pasa nada, ¿verdad? Porque ¿dónde está el detalle? ¿Dónde está el detalle de esto? Y yo quiero trasladarme al libro de Génesis, capítulo 2, libro de Génesis, capítulo 2, versículo, versículos 16 y 17, tengo entendido. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, donde habla, el Señor a ver, leamos. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Leo desde más arriba, desde el 14, para que se entienda bien. Y el nombre del tercer río era Hidekel. Este es el que va del oriente, el oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. 15, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Ya, esta es una de si no es la primera, una de las primeras ordenanzas al hombre de prohibiciones, diríamos, en la ley de Dios, en la ley universal de Dios, que es desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios le prohíbe al hombre comer de ese árbol. Y hasta el día de hoy, pues hay una disyuntiva, un debate, un misterio ahí de que qué era ese árbol, de qué fruto era ese árbol que había ahí que no debía de comer. ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde se siembra ese árbol? ¿Dónde produce ese árbol? ¿Dónde está ese árbol? ¿Cómo es ese árbol? ¿De qué color es ese árbol? Y la gente se quiebra la cabeza pretendiendo descubrir qué clase de árbol, qué clase de fruto era aquello. Y yo le digo, leyendo en el Espíritu, mis queridos hermanos, mis queridos oyentes y videntes, de que este árbol era un árbol cualquiera. Un árbol cualquiera, de cualquier fruto. Porque ¿dónde está el pecado? ¿Dónde está el pecado? El pecado no estaba en sí en el fruto de ese árbol. Y como hemos leído también Levítico, lo que hemos leído, y que usted lo puede leer más extensamente, todo el capítulo 11, y muchos más versículos, capítulos y versículos de Levítico, el pecado no está en comer o no comer de tal o cual cosa. El pecado está en no obedecer. Porque, por ejemplo, del pecado que se le acusa al hombre en el huerto del Edén, el pecado no está en sí haber comido de un X árbol. El pecado está en la desobediencia. Porque sin importar qué fruto sea, si era un fruto redondo, si era un fruto rectangular, si era un fruto amarillo, si era un fruto verde, si era un fruto rosadito o rojito, como nosotros vemos que hay la fruta, ¿no? Hay frutas amarillas, frutas rosaditas, frutas de colores, ¿ya?
Tienen colores a veces las frutas cuando están maduras y tienen a veces otro color cuando están todavía verdes, ya, sin importar el color, sin importar la forma. ¿Por qué? Porque hay frutas que son bien redondas, hay frutas que no son tan redondas, que son medias rectangulares y diferentes formas tienen las frutas. Entonces, sin importar eso, sin importar cuán dulce era ese fruto de ese árbol, sin importar cuál de pronto un tanto ácido. Hay frutas que son un tanto ácidas, ¿ya? Sin importar el sabor que tuviesen. ¿Dónde está el pecado? El pecado estaba en la desobediencia. No toques eso. No toques eso que yo te prohíbo tocar. No comas eso que yo te prohíbo comer. Y no está la importancia. Y yo meditaba en un ejemplo, mis queridos hermanos. Por ejemplo, un padre de familia mmm, que tiene, por decir, su carro, y tiene sus 3, 4 hijos ya grandes y que manejan, y el padre dice, voy a salir, voy a salir y aquí dejo el carro, aquí dejo las llaves, pero no, nadie quiero que me toque el carro, nadie quiero que, que vaya a andar en el carro. Y el padre se va y uno de los hijos toma el carro y sale en el carro. Cuando regresa el padre, dice, alguien estuvo en el carro, alguien anduvo en el carro. Y averigua quién anduvo y dice, fulano anduvo en el carro, él se fue. Y ese que tomó el carro dice, sí, sí, papá, yo lo tomé porque fui a comprar una medicina que necesitaba fulano. Y para ir rápido y volver rápido, tomé el carro y me fui. Entonces cualquiera que pudiera decir que analizase este ejemplo que yo le estoy poniendo, dirá, bueno, es que hizo una obra, era para algo, una necesidad, era para algo bueno, fue a comprar una medicina para alguien que necesitaba. Y entonces alguien diría, entonces no desobedeció al Padre, porque hizo algo bueno. Entonces ahí está el detalle. Sí desobedeció al Padre, porque si el Padre dijo, no toquen el carro, es no toquen el carro, sin importar lo que fuese a hacer. Ellos tenían que obedecer, no tocar el carro. ¿Por qué? Porque mi papá dijo no tocar el carro. Es por eso que yo también siempre les pongo este otro ejemplo, mis queridos hermanos. El arca de Dios. El arca de Dios ya había dado una orden el Señor de que eran los levitas quienes podían tocar el arca. Eran los levitas. Y no cualquier y aún de entre los levitas no cualquier levita, eran personas específicas señaladas para eso. Ellos podían cargar el arca y tocar el arca. O sea, cargar el arca y por ende tocarla. Pero Usa dice la palabra de Dios que David trasladaba el arca de un lugar a otro, por decir, de una ciudad a otra. Trasladaba el arca en un carro nuevo, bueyes que no se los había utilizado en arado, y trasladaban el arca. Y mientras iban por el camino, porque eran caminos no como nosotros vemos los caminos, pues de cemento, de asfalto, bien planitos. Eran caminos irregulares. Y dice la palabra que los bueyes tropezaban y el arca se bamboleaba de tal manera que estaba a punto de caer. Y dice la palabra que Usa
extendió la mano y sostuvo el arca para que no se cayese. Para que no se cayese. Y que yo ya les he compartido sobre USA y en otras oportunidades. En cualquier mente humana, en una mente razonable, una mente prudente, nosotros, ¿qué pensaríamos de USA? Que era un gran hombre, un hombre valeroso, un hombre plausible, que era de darle un premio a USA por haber sostenido el arca y no haberla dejado caer. ¿Por qué? Porque era el arca de Dios. ¿Sí o no? Si yo hubiese estado ahí, yo lo premio a USA. Si usted hubiese estado ahí, yo creo que usted hubiese premiado a USA. Un gobernador de una ciudad hubiese premiado a USA. Un presidente de una república hubiese premiado a USA. Pero Dios hizo todo lo opuesto. Dios hizo todo lo contrario. Dios lo mató a USA. Ahí al instante. Dice, por tal temeridad, mató a USA. Entonces David se acongojó, se entristeció y dijo, pero ¿quién es este Dios tan fuerte, tan recto para actuar de esa manera? Y no terminó de trasladar el arca hacia donde él pretendía trasladarla. Y la dejó, se podría decir, en medio camino. La dejó en casa, dice, de Obed-Edom. Entonces, ese es el detalle, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo, amiga, oyente y vidente. La cuestión no está en el fruto que comió Eva con Adán. La cuestión está, el pecado está en la desobediencia. El pecado no está en comer el camello. El pecado no está en comer la gacela. El pecado no está en comer el cerdo. El pecado está en desobedecer la orden emitida por Dios. Ese es el pecado. Entonces, el árbol del huerto es un árbol simbólico cualquiera. Es un árbol simbólico cualquiera que Dios... Ahí habían dos árboles. En el centro del huerto, del jardín del Edén. Y Dios dijo, de ese árbol no comas y de este acá, de ese árbol de ahí no comas. Pero no es que era un árbol creado específicamente con detalles exclusivos para el hombre. Dios le dice, ese árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, Dios le puso ese señalamiento a ese árbol. Pero en realidad era un árbol cualquiera. Un árbol cualquiera que Dios le dijo, mira, ve, ese árbol no coma. Ese árbol del conocimiento de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Pero era un árbol cualquiera. Dios le puso ese detalle gramatical, diríamos así. Es lo mismo que ahí el Señor pone otro árbol. Mire, otro árbol. El árbol de la vida. Era un árbol así mismo cualquiera, porque nosotros decimos, por ejemplo, espiritualmente nosotros sabemos quién es ese árbol. Se lo considera que Cristo Jesús es el árbol de la vida. Pero Cristo Jesús no es un árbol. No es un árbol que tiene hojas, que tiene ramas. O sea, cuando Cristo vino aquí a la tierra, no es que vino, es un árbol que iba caminando. No es un árbol. Pero es metafóricamente, es un sinónimo. ¿Ya? Es diríamos, como algo que refleja una personalidad. Ahí estaba un árbol que se llamaba de la vida. Nosotros leyendo espiritualmente, metiéndonos en el campo espiritual,
en los terrenos de Dios, nosotros sabemos que ese árbol de la vida es Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús no es un árbol. Pero ahí está un árbol cualquiera que Dios le puso. Ese que está ahí es árbol de la vida. ¿Ya? Y al acercarse a ese árbol de la vida y tomar de ese fruto, estaba comiendo vida eterna, porque hay un trasfondo espiritual extremadamente superior a lo natural, que es obedecer o no obedecer, obedecer o desobedecer. Entonces, cuando nosotros leemos Levítico y la gente se mata, se quiebra la cabeza especulando, y es que ese animal no se debe de comer porque el cerdo es inmundo, tal animal es inmundo, tal. El detalle de pecado no está en el comer o no comer de tal animal. Son animales cualquiera que el Señor escogió. Dijo, a ver, voy a decirles que este no se come y que este sí, que este acá se come, que este no, que este sí se come, que este no. Voy a verlos si me obedecen. Voy a ver si es que me obedecen lo que yo les estoy diciendo. Pero no es que en sí esos animales tuviesen algo. Por ejemplo, el comer la carne te da indigestión, te da gripe, te da úlceras, te crean úlceras, No, ninguno de esos animales. No sucedía nada de eso. Lo que sucede, el detalle está en el obedecer. Si Dios me dice que no toque eso, yo no tengo por qué tocarlo. Y no importa si es agradable o no es agradable. Y no importa, vamos a suponer que Dios diga, no comas de ese árbol a mí, por ejemplo. Vamos a suponer que eso no va a ocurrir, pero vamos a suponer que me dijera Dios, no comas de ese árbol de mango porque es pecado. Y yo veo la mata cargadita de mango y que se están desperdiciando los mangos y cómo se caen al suelo y se desperdician, se pudren ahí. Y digo, pero Dios, pero si se están desperdiciando los mangos, no, yo voy a comer nomás. Que Dios me perdone, pero yo voy a comer. No pueden desperdiciarse estos mangos. La cuestión no era que si se desperdician o no. Es que si yo estoy creyéndole a Dios, simplemente Él me dice, no comas de esa mata de mango. No como. Porque el pecado no estaba en el comer o el no comer en sí. El pecado está en obedecer lo que te ha mandado, lo que me ha mandado, lo que nos ha mandado. Ahí está el detalle. Y veamos, por ejemplo, certifiquemos esto con otro pasaje de la Biblia. Vamos al libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 10. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 10. Capítulo 10, versículos 15. Versículos 15. Desde más, voy a leer desde el 10. Capítulo 10, versículo 10. Y dice, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Esto es a Pedro. Le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Mira, aquí no especifica qué clase de animales, dice de todos, ¿sí ve? Dice de todo. El 13, y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come.
Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Sí ve? ¿Sí ve? La cuestión está en obedecer o no obedecer. Porque ¿cómo es posible que estamos hablando de un mismo Dios que habla en Levítico y un mismo Dios que habla en el libro de los Hechos? Y no me venga con el cuento que en el libro de Levítico estaba hablando el Padre a los levitas, a los levitas, a los israelitas, al pueblo hebreo, y que acá le estaba hablando ya en la gracia del Señor, en la gracia del Señor. Era el mismo Dios, porque todos sabemos que Cristo Jesús es en el Padre y el Padre es en Cristo Jesús, y el Espíritu Santo está ahí, porque Dios es Espíritu Santo. Por tanto, el que habló en Levítico es el mismo que habló en el libro de los Hechos. ¿Cómo es que el Señor, cómo es que Dios prohíbe comer ciertos animales en el libro de Levítico, pero acá dice el Señor, versículo 15 del capítulo 10 de los Hechos, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaban por la casa de Simón, llegaron a la puerta. O sea, no llames común lo que Dios ha santificado. Aquí también yo sé que muchos van a especular y me van a ripostar, a decir, es que ya Cristo había santificado, es que ya Cristo ya había muerto y ya había santificado, que no sé qué y que no sé cuánto, porque Cristo ya había limpiado todo. Se supone, y cogiéndoles la palabra, se supone que Cristo Jesús limpió los pecados del mundo, o sea, los pecados del hombre. Cristo Jesús no limpió los pecados de una gallina. Cristo Jesús no limpió los pecados de un caballo. Cristo Jesús no limpió los pecados de una vaca. Cristo Jesús no limpió los pecados de un gato. Cristo Jesús limpió los pecados del hombre. Así que, el mismo Dios que dijo, no comas de estos animales, en el libro de Levítico, no comas esto, no comas este otro, no comas este otro animal, es el mismo que le habla a Pedro y le dice, come, mata y come. Todo, dice que bajaban un lienzo y en ese lienzo habían toda clase de animales, aves, cuadrúpedos y reptiles. Y le manda a comer a Pedro. ¿Por qué? Entonces, el pecado no está en comer tal o cual animal. El pecado está en obedecer o desobedecer. ¿Ya? ¿Cuál es la lectura en el libro de los Hechos, lo que hemos acabado de leer? ¿Cuál es la lectura? Espiritual. La lectura espiritual es que Pedro le está recordando a Dios por si acaso Dios se haya olvidado. Porque le dice, oh no, Señor, yo no voy a comer porque ninguna cosa inmunda he comido yo. Eso es lo que dice Pedro. ¿En qué? En obediencia al libro de Levíticos. En obediencia al libro de Levíticos, Pedro da esa respuesta. Cuando el Señor le dice, mata y come. En obediencia al libro de Levíticos, Pedro le dice, no, Señor, yo no voy a comer, porque ninguna cosa inmunda yo he comido.
Pero el Señor le dice, ¿cuál es la lectura? Como le digo, ¿cuál es la lectura espiritual aquí? El Señor le dice, sí, está bien, yo dije eso, pero ahora yo te estoy diciendo que comas. O sea, Pedro estaba obedeciendo el libro de Levíticos. Y ahora el Señor le está diciendo, bien, sígueme obedeciendo ahora. Estás en lo correcto. Ahora sígueme obedeciendo. Mata y come. Entonces Pedro estaba encasillado en la obediencia. Eso era todo. Aquí no tenían nada que ver los animales. Aquí lo que tenía que ver era la obediencia. Pedro, otra vez, le recuerdo. Pedro, ¿qué le dice? Le dice, Señor, no, Señor, no. ¿Qué te pasa, Señor? Ninguna cosa inmunda, dice, en el cual había toda clase de animales, cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves de los cielos. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿A qué se estaba refiriendo Pedro? Se estaba refiriendo al libro de Levítico. Pedro se estaba agarrando de la ordenanza de Levítico. No coman. Esto y esto y esto y esto de aquí no coman. Pedro estaba haciéndose eco del libro de Levítico. Pero la respuesta espiritual de Dios, como le digo, leyendo en el espíritu, no en la letra, ¿cuál es la lectura espiritual? El Señor dice, eso tú no lo lees aquí en la Biblia, yo te lo estoy diciendo con mis palabras. El Señor le está diciendo, correcto, Pedro, está bien, me has obedecido, pues ahora sígueme obedeciendo, sigue mi palabra, obedece mi palabra, mata y come. Ya ve, entonces la cuestión no estaba en el animal que comiese, la cuestión está en el obedecer o desobedecer. Amén. Gloria al Señor. Alabado sea nuestro Dios. Bendito sea el Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Vámonos al libro de Tito. Aleluya. Tito 1. Dice Tito 1:13. Leeré hasta el 16. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelo duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Ya? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí en el libro de Tito? ¿Sabe qué? Ellos confesaban, por ejemplo, sí, nosotros estamos obedeciendo a Dios por decir, con respecto a los animales, no, eso es inmundo, esto acá también es inmundo, esto es inmundo, esto es inmundo. Estaban obedeciendo, pero caían en su conciencia, en sus acciones, dice Pablo, en sus acciones, porque cometían otros delitos. Se guardaban de unos, pero cometían otros delitos. Entonces, a eso es que se refiere. La cuestión es obedecer, no está en tanto en el comer tal o cual cosa. Amén. Gloria al Señor. Alabado sea nuestro Dios. ¿Entiendes, mi hermano? Esa es la lectura espiritual. El pecado
no está en el comer o no comer tal cosa. El pecado está en obedecer. En Levítico, Dios le dice, no comas estos animales. Y Pedro, haciéndose eco de aquello, dice, no, Señor, yo no voy a comer. Yo no voy a comer de esos animales porque tú has dicho en la palabra de que esos animales no se deben de comer. Con esto concluyo. La respuesta de Dios dice correctamente, me estás obedeciendo y eso me agrada, eso me alegra, eso me llena de gozo el corazón, pero ahora sígueme obedeciendo. Ahora te digo, mata y come. ¿Por qué? Porque en este instante yo lo estoy santificando. Así de simple. Allá no había santificado yo porque quiero probar su obediencia. No santifiqué esto, ni aquello, ni aquello. Ahora te digo yo que sí lo santifico. Mata y come. Entonces, ¿a qué se referían? A los mismos animales. El libro de Levítico estaba hablando, o más bien el libro de los Hechos estaba hablando de los mismos animales del libro de Levítico. Que en Levítico Dios prohíbe y en el libro de los Hechos Dios le dice, come, ahora yo te ordeno que comas. Allá te dije no comas y ahora te digo come. Entonces el detalle no estaba en los animales, sino en el obedecer. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios. Bendito sea el Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor y tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Se despide su hermano y amigo en Cristo, Esteban Vera, y la Iglesia Cristiana del Aire, GESET. Será pues hasta una próxima oportunidad. Que Dios me los bendiga grande, rica y poderosamente. Bendiciones.